Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy KiArtutos, bienvenidos a este segundo tutorial donde estamos terminando nuestra escena de Halloween. Bueno, en el primer tutorial habíamos llegado hasta este punto. Si no has visto el primer tutorial, acá arriba te va a aparecer una tarjetica para que vayas al primero y nos alcances hasta este punto. También si eres nuevo, llegas hasta acá. Te pido por favor que me regales un like o te suscribas. Esto realmente me va a ayudar para que el canal crezca y para que el algoritmo de YouTube me promocione y de esa forma poder seguir creando más contenido más seguido y poder subiendo mejores videos con más continuidad. ¿Listo, chicos? Entonces, sin más preámbulo, bueno, estamos acá, ya habíamos creado nuestra calabaza con el sombrero y en esta parte lo que vamos es a trabajar ya la parte de los huesos. Vamos a empezar a crear los huesos a nuestro personaje. Entonces lo primero que voy a hacer es voy a seleccionar, habíamos creado, permíteme, activo acá esta parte. Habíamos creado nuestro sombrero con la cinta, entonces lo que vamos a hacer es a unir la cinta con el sombrero. Entonces, antes de unir la cinta vamos a aplicar los modificadores. Le vamos a aplicar, Solidify, aplicar, Subdivision, aplicar. Seleccionamos la cinta, con Shift seleccionamos el sombrero. Le vamos a dar Control J, entonces ya tenemos ahí. Entonces el sombrero por el momento no lo necesitamos, entonces lo vamos a ocultar. Listo, chicos, entonces vamos a ir a la parte de acá frontal. La parte frontal de acá. Ahora vamos a empezar a trabajar en el sistema de huesos de nuestro personaje. Acá voy a subir el personaje, lo vamos a subir a la línea roja, por decir así, sobre la línea roja o sobre el eje X. Tenemos que tener en cuenta que eso está separado. Bueno, control Z, ese fue mi error ahí. Voy a seleccionarlo todo, voy a subirlo, lo voy a poner acá más o menos por ahí. Listo. Ahora voy a aplicar transformación, control A, all transformations, tanto las manos como los pies. Digamos acá, bueno, control A, all transformations, y los pies también, control A, all transformations. Listo. Entonces acá en esta parte teníamos subdivisión y mirror, y acá también subdivisión y mirror. En este caso, esto ya lo podemos unir, o sea, porque necesitamos que tanto los brazos como los pies sean una sola geometría. Entonces vamos a aplicar de una vez los modificadores. Aplicamos los pies también, vamos a lo mismo, aplicar, vamos acá a aplicar. Y ahora vamos a unir las manos con los pies. Entonces seleccionamos ambos con Control Shift. Con Shift sostenido lo seleccionamos y le damos Control J para crear una sola geometría. Entonces ya tenemos ahí lo que son nuestros brazos y nuestros pies. Tenemos el cuerpo, la cabeza. Entonces ahora vamos a empezar con la parte de los huesos. Entonces estando acá, vamos a darle Shift A. Vamos a ir acá donde dice Armature. Y vamos a ir donde dice Single Bone. Vamos a crear un Single Bone. Vamos a pasar acá a las propiedades de nuestro hueso. Vamos a ir a Viewport Displays y vamos a ponerle In From y que nos muestre los nombres. Tenemos que nos muestre los nombres, tiene que mostrarnos los nombrecitos. En este momento vamos a pasar al modo de vista sólida. Le doy Z y acá pasamos a sólido. ¿Listo? Para poder ubicarnos mejor. Ahora voy a entrar al modo de edición dentro del hueso teniéndolo seleccionado. Voy a mover esto hacia abajo, G, Z, vamos a bajarlo más o menos por acá. Lo vamos a dejar ahí. Vamos a seleccionar el hueso en la mitad. Bueno, vamos a darle Shift D y vamos a darle Z para subirlo. Lo vamos a ubicar más o menos por acá. Bueno, acá va. Lo voy a agarrar acá de la cabecita, de esta cabecita le voy a dar a la letra G para moverlo, más Z para que se mueva sobre el eje Z. Y lo voy a subir más o menos por acá. Pues ahí ya lo tengo. Bueno, seleccionar este otra vez, voy a bajar G, Z para bajarlo un poquito más. Entonces ahí tenemos nuestro huesito del cuerpo, lo que va a ser el cuerpo. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar esta parte, este hueso por la mitad. Voy a darle Shift D y voy a coger este hueso, más o menos lo voy a ubicar por acá. Y entonces voy a activar la transparencia desde acá arriba, o yo lo tengo con el atajo de teclado, la letra Q, la activo para poder ubicarme mejor. Entonces voy a acercarme acá,
Voy a coger esta parte con G, la voy a mover, voy a bajarla más o menos por acá. Y vamos a mirar el wireframe para poder ver dónde va el doblez, exactamente ahí. Vamos a la vista superior con el número 7, vamos a, con G, vamos a ubicarnos más o menos por acá. Bueno, ahí va. Y ahora voy a darle a la letra E para extruir, vamos a extruir el huesito más o menos por acá. Ahí va un hueso. Y acá nos acercamos y lo mismo. Vamos a extruir otro acá, más o menos que vaya hasta por acá. ¿Sí? Y vamos a extruir otro huesito más o menos que vaya por acá. Bueno, vamos a hacerle como un doblez acá. Voy a poner este por acá, pam. Vamos a darle E y que nos salga el otro hueso por acá. Entonces básicamente vamos a manejar básicamente dos huesos en la mano, nomás que doblen los dedos. No necesito que doblen, que cada dedo tenga un hueso. De esta forma me funciona. Si ustedes quieren hacerle todos los huesos de los dedos, se lo pueden hacer, no hay problema, chicos. Bueno, voy a seleccionar esto un poquito para acá. No hay problema, ustedes se los pueden hacer. Ahí no. Pero digamos en este caso, por cuestiones de este tutorial, yo lo voy a hacer así, porque pues realmente no necesito que cada dedo lleve un hueso. Entonces por lo menos acá puedo hacer lo siguiente. Me voy a ir acá, voy a seleccionar, puedo seleccionar este, le voy a dar Shift D y lo voy a poner acá. ¿Sí? Le voy a dar Alt P y le digo Clear Parent. Selecciono esta parte de acá, con G lo voy a mover y lo voy a ubicar más o menos por acá. Entonces voy con G, voy moviendo y lo voy ubicando más o menos por acá. Así. Vamos bajando ahí. Digamos así, necesitamos esta parte de acá, no hay problema. Vamos a la vista frontal. Vamos a quitar la transparencia por el momento. Entonces ahí tenemos nuestro huesito, nuestra mano. Ahora vamos a pasar a los pies. Para los pies es básicamente lo mismo. Voy a seleccionar este de acá, Shift D. Voy a poner este por acá. Pum. Ahora voy a seleccionar este con G. Lo voy a mover. Lo voy a ubicar más o menos por acá. Me voy a la vista lateral. Y entonces voy a ir ubicando bien acá este hueso. Más o menos así. Activo transparencia para poder ver. Voy vista frontal con el número 1, selecciono acá, G, lo voy a subir más o menos por acá. Tengo que ubicarme bien. Otra vez 3. Ahí está. Manteniéndolo seleccionado, lo que voy a hacer es oprimir la tecla E para hacer una destrucción. Lo voy a bajar hasta este punto. Acá le voy a dar E, lo destruyo hacia este lado. Voy a dejarlo por acá para que me cree como el doblez y lo mando para acá adelante así. ¿Listo? Entonces ahí tengo que cuadrar porque los pies están un poquito abiertos. Entonces voy a quitar transparencia. Acá en esta parte ya podemos quitar el wireframe. El wireframe para poderlo ver. Entonces voy a ir a la vista inferior con control 7. Para poder ubicarme bien. Selecciono, Shift sostenido, selecciono. Lo voy a rotar un poquito. Más o menos por ahí. G. Muevo el huesito. Los ubico ahí más o menos. Entonces me doy cuenta que están ahí todos perfectos. Digamos, para este ejemplo, por el tipo de animación que voy a hacer, yo no voy a utilizar un sistema de cinemática inversa de los huesos. Voy a utilizar la cinemática directa o forward kinematics, no IK kinematics. Porque básicamente no necesitamos mucho, simplemente va a mover los pies. Entonces ahorita les voy a explicar más o menos a qué me refiero eso con la cinemática inversa. Entonces, y cinemática directa, voy a utilizar una cinemática directa, que es básicamente que este va a controlar, la cinemática directa es que básicamente este hueso va a controlar el movimiento de ese. O sea, si yo roto este hueso, pues se levantan los otros, va a ser como una cadena. Este va a ser el que va a direccionar toda la pierna de acá para abajo, ¿no? Esa es la cinemática directa. Y en la cinemática inversa, voy a borrar acá. Para la cinemática inversa tendríamos que crearle un hueso que sería el target, que iría acá atrás, y más encima un pole o uno
una polea que sería la que direccionaría la rodilla, y al mover este para arriba se movería toda la pierna. Digamos, si yo estoy acá, si yo moviera el hueso acá, entonces si lo movería, se movería toda la pierna. Es como si estuviera el hueso anclado de acá hasta acá, pero pues como no va a caminar, no va a hacer ese tipo de caminata ni nada, por decir así, extraordinario en cuanto a rig. Entonces voy a hacer cinemática directa, no hay necesidad de hacerle cinemática inversa. Igual si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer. Más adelante voy a sacar un tutorial sobre eso, pero pues en este caso vamos a trabajarlo así. Entonces ya estamos ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? El siguiente paso, básicamente este es el sistema de huesos que vamos a trabajar. Lo que tenemos que hacer ahora es renombrar nuestros huesos. Entonces voy a seleccionar el hueso este acá. Voy a ir a la F2, vamos a darle F2 y vamos a empezar a renombrar nuestros huesos. Este va a ser el root o la raíz. Voy a poner el root. Lo vamos a poner ahí, normalito. Ahora este de acá va a ser el cuerpo. Básicamente va a ser cuerpo, cabeza, como quieran ponerle. Cuerpo. Y vamos a pasar a los de acá. Entonces acá tenemos que tener cuidado como los renombramos y darle, digamos, las indicaciones al programa, porque ahorita vamos a hacer una simetría de huesos. Entonces digamos, le voy a dar F2, lo voy a renombrar, le voy a poner antebrazo y le voy a poner punto L para indicarle al programa que esta es la parte left o izquierda, ¿no? Antebrazo. Entonces F2 sería brazo. Punto L. Ups, punto L. Brazo punto L. Ahora acá vamos a ir hacia lo siguiente. Seleccionamos este de acá. F2. Vamos a ponerle mano. Punto L. Mano. Y eso ya serían dedos. Entonces, dedo. Este por lo menos F2. Dedo 1. Punto L. Acá F2. Dedo 2. Punto L. Y digamos, podemos F2. Dedo gordo. Vamos a ponerle. Dedo gordo. Punto L. Entonces ahí ya tenemos marcado L, que es de left o izquierda. Ahora vamos acá a la parte frontal y lo mismo tenemos que hacer con el pie. Entonces bueno, ustedes pueden nombrarlo como quiera, con tal de que no se les olvide ponerle la dirección, si esta es la izquierda o la derecha. Entonces acá voy a ponerle F2, vamos a ponerle este pie. Ustedes pueden nombrarlos como quieras, pero lo que les digo, chicos, no, recuérdense ponerle la dirección, si es derecha o izquierda. Entonces, pie.l, entonces ponerle F2, yo le voy a poner dedo pie.l. Ahora acá voy a ponerle pierna. F2, pierna punto L, y pongámosle muslo. Le voy a poner muslo. Ustedes ahí vean cómo los renombra. Muslo punto L. Entonces ya tenemos ahí todos los huesos marcados. Ya tenemos nuestros huesos marcados, los de la izquierda. Eso es lo que vamos a utilizar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Estando acá dentro de modo edición, vamos a seleccionar esta parte de estos huesos sin seleccionar el cuerpo y el root o la raíz. Entonces me voy a ir acá a selección de lazo, me voy a acercar, les voy a seleccionar acá estos, pan, con shift sostenido, me aseguro que esto esté seleccionado, pan, que todos estén seleccionados, los de la izquierda, ya.
Entonces acá voy a ir a F3, voy a darle F3 y voy a buscar Symmetrize. Entonces dale Symmetrize y le voy a dar clic. Automáticamente el programa me crea un mirror creándome los huesos al otro lado y me los remarca poniendo R, o sea, lo mismo. O sea, ese es antebrazo L y este es antebrazo L. Entonces, básicamente allá tenemos nuestro sistema de huesos creados. Ahora, otra cosa que vamos a hacer, tenemos que crear los parents para poder manipular nuestro esqueleto. Entonces, si no, cuando movamos el personaje, los huesos van a salir por su lado. Entonces, este va a ser el anclaje principal de las piernas y los brazos, pero el que va a mover todo va a ser el root. Entonces vamos a ir a empezar a crear parent. Entonces selecciono selecciono con Shift, le doy Control P y conectar. Perdón, ahí tenemos que darle Keep Offset, Control P, decimos Keep Offset. Entonces ahí nos queda lo mismo Shift, Control P, Keep Offset. Ahora los mismos pan, acá, Control P, Keep Offset, selecciono con Shift, Control P, Keep Offset, y básicamente allá tenemos pero que no se nos olvide el dedito gordo, ¿no? Tenemos el dedito gordo que toca también hacerle el parent. Entonces digamos de acá, se me salió esto, de acá, Shift, acá mano, Control P, Keep Offset, y lo mismo en esta parte de acá. Vamos acá, seleccionamos Shift, Control P, Keep Offset. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos ahora sí todo lo que es los parents. Vamos a probarlo. Entonces vamos acá, seleccionamos, le damos G, que se nos mueva todo exactamente. Chun, 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 chun. Listo. Ahora por el momento vamos a quitarle los nombres a los huesos, como para que no nos fastidien un momento. Y entonces acá ya sería la parte de adherirle el cuerpo o la malla a los, digamos, a nuestros huesos. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a ir a Object Mode. Bueno, vamos a seleccionar acá la calabaza. Bueno, vamos primero a ir vamos primero más bien a los huesos. Seleccionamos los huesos, nos vamos a Pose Mode acá y vamos a seleccionar el de la mitad, solo el de la mitad, que es el que vamos a adherir o vamos a linkear con el cuerpo de la calabaza. Ya lo tenemos seleccionado. Vamos otra vez a Object Mode, seleccionamos la calabaza, con Shift seleccionamos los huesos otra vez y pasamos a Pose Mode. Entonces acá ya tengo seleccionada la calabaza con el hueso de la mitad. Ahora lo que voy a hacer es darle Control P y vamos a decirle Bone. ¿Listo? Entonces ahora básicamente si yo selecciono el hueso dentro de Pose Mode y lo muevo, él se me va a mover solo, se va a mover, digamos, moviéndome la calabaza, porque lo que hace es crear una especie de parent. Ahora voy a comprobar acá que nada más se me ha pegado, que todo está bien. Listo, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar Shift, selecciono el de acá y le doy Control I para seleccionar los otros, para que queden seleccionados. Esto es de acá, o sea que no quede ni seleccionado el de la mitad ni el root. Y vamos a volver a Object Mode. Entonces acá dentro de Object Mode voy a deseleccionar todo y voy a asegurarme de tener seleccionadas las manos, que en sí son las manos y los pies. Con Shift sostenido selecciono el esqueleto, ya lo tengo seleccionado. Voy a volver a pasar a Pose Mode. Tengo que asegurarme que solo esté seleccionado las manos y que estén seleccionados los pies y los huesos también, y que la cabeza no esté seleccionada, la cabeza o el tronco, como le queramos decir. Ahora sí, acá le vamos a dar Control P y le vamos a decir With Automatic Weights. ¿Listo? Pues ahí básicamente ya tendría que funcionarnos. Vamos a ir a seleccionar las manos, por decir así. Vamos a mover y ahí se nos está moviendo perfectamente, perfectijillo. Voy a activar la simetría acá para ver que no se nos mueva nada de la cabeza, del cuerpo. Muy bien. Vamos a pasar un momento acá a Object Mode, deseleccionar todo, solo vamos a seleccionar los huesos. Control Tab dentro del Pose Mode
selecciono el root, lo voy a mover, exactamente, todo se nos mueve. Mantenemos acá las piernas, vamos a ver con las piernas. Bueno, en este punto podemos hacer lo siguiente, vamos a pasar de octahedral a sticks, vamos a ponerlos en stick como para poder ver mejor la malla. Bueno, entonces acá vamos a ir a la parte 3, número 3 para vista lateral. Vamos a darle R y vamos a mirar. Bueno, acá hay algo que se nos está llevando, son los pesos, eso tenemos que cuadrarlo y arreglarlo. Ya miramos cómo lo arreglamos, pero no hay problema. Entonces acá vamos así, todo bien. Vamos acá, no hay problemita. Acá parece todo está bien, igual no necesitamos tanta flexión en esa parte. Los brazos ya habíamos mirado, acá esta parte, vamos al 7 acá, vamos a darle R, se nos doble la mano, todo bien. Acá vamos a, bueno, vamos a ver control Z, vamos acá a esta parte, vamos a dar R, se nos mueva, muy bien. Ahora vamos acá a mirar esta partecita. Bueno, acá igual no necesitamos tanto precisión. Acá nos agarró unas partes que no tiene que agarrarnos. Entonces eso tenemos que arreglar. De todas formas, siempre que se hace el Automatic Way hay cositas que toca arreglar. Pero entonces, para arreglar eso, básicamente tenemos que pasar al Way Painting. Entonces vamos a ir, estamos en Object Mode. Seleccionamos los huesos y igual volvemos a activar los nombres. Entonces voy a hacerlo con los pies, porque me di cuenta que uno de los pies tiene un problema ahí, que está, digamos, esta parte del muslo L me está jalando unas partes de por acá abajo que no tiene por qué jalarme. Entonces voy a seleccionar las piernas acá y voy a ir a Control Tab, vamos a abrir acá, vamos a ir Way Painting, vamos a seleccionar muslo L, ese muslo L, es este de acá. Entonces, para poder ver mejor qué es lo que está pasando, bueno, vamos a salir un momento de Way Painting. Entonces vamos a ir a Object Mode, vamos a volver a ir acá, selecciono la armadura, digo, si el sistema de huesos, vuelvo a entrar a modo pose y voy a rotarlo acá, a ver, voy a irme acá, parte de rotación, a mirar a ver qué es lo que está pasando. Esta parte de acá se me está jalando, no entiendo por qué se está jalando. Entonces, dejándolo en esa forma, vamos a salir de acá y vamos a seleccionar la pierna. Ahora sí, Control Tab, entramos a Way Painting y vamos a mirar qué es lo que está pasando, o sea, por qué este se nos está jalando así. Digamos, hay un vértice o algo que nos está jalando, entonces vamos a mirar pierna, a ver si es acá. La pierna. Ah, bueno, exactamente es esta parte de la pierna. La pierna tiene que tomar esta parte también. Bueno, entonces ahí tenemos que arreglar eso. Tenemos que arreglarle la pierna para que tome la parte como tiene que ser. Bueno, ya sabemos que es ahí, entonces para mejores resultados vamos a volver otra vez a Object Mode. Seleccionamos los huesos, Control Tab. Vamos a seleccionar todos los huesos, Pose, Clear Transform All. Entonces ahí ya llega y nos los vuelve a poner a donde estaban. Vuelvo a seleccionar las piernas, voy a darle Control Tab y voy a seleccionar Way Painting. Ahora sí, acá ya la tengo seleccionada ahí. Y básicamente este pierna L tiene que agarrarme todo este pedazo. Entonces, digamos, si pongo pie L, vamos a mirar, pie L tiene que coger este pedazo. Entonces ahí está, pierna L. Vamos a agrandar con F. El peso del way está en 1, entonces ahí eso me sirve y vamos a adherirlo acá, decirle, mire, usted tiene que pegarse a este hueso bien, usted no puede quedarse por fuera porque cuando lo movamos nos está causando problemas. Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta ahí. Entonces vamos a acercar acá, a ir marcando,
diciéndole, agárrese de ahí. Digamos, esta parte tiene que ir acá también. Ahí le vamos diciendo a nuestro amiguito que se pegue donde tiene que pegarse. Entonces, si miramos acá el pie L, es esta parte, ¿no? Y esta es la pierna, entonces vamos a ir acá así. Más o menos acá sí. Uy, acá se me fue esto no tiene que pasar porque este no hace parte de este hueso. Entonces vamos a volver a subir el weight. ¿Qué onda weight? Más o menos así. Y acá ya podemos pasar a suavizar un poco. Vamos a bajar con F el tamaño del pincel. Entonces eso es lo bueno de poder ver los nombres. Es esta parte acá. Y ahí ya no tendría que crearnos ese problema. Entonces digamos, voy a salir ya. Vamos a pasar a Object Mode. Selecciono esto acá. Pasamos a Pose Mode. Esta es la prueba decisiva. Entonces acá, si selecciono este acá, le doy acá y ya ahí no pasa un poquito, pero no importa, ahorita eso lo arreglamos. Pero básicamente con el Weight Painting es así. El Weight Painting se maneja así. Hay unos huesos que tienen influencia. Esto es lo que está pasando acá, es que este de acá pasa lo mismo. O sea, este debe tener influencia sobre este pedazo. Entonces es simplemente arreglarlo. Entonces yo voy a hacer eso, lo voy a hacer en cámara rápida. Y ya ustedes allá en su casita pues lo van haciendo con más tranquilidad y mejor. Bueno. Bueno, acá tenemos que darnos cuenta de que el root o la raíz cogió parte de las piernas y eso no tiene por qué ser así. Pero igual entonces lo podemos arreglar, ya lo tengo seleccionado. Entonces el peso lo bajamos a 0. El peso tiene que bajar a 0. Con F agrandamos el radio y tenemos que seleccionar todo esto porque nosotros no queremos que nada agarre la raíz. La raíz es simplemente para mover todo el objeto. Es como nuestra base para mover el objeto. Entonces la raíz no tiene que cogernos nada. Bueno, chicos, entonces tienen que asegurarse de eso. Nada es nada. Listo, entonces yo creo que ahí ya vamos a pasar a Mode. Lo pasamos, seleccionamos los huesos. Fin. Control Tab. Y ahora sí vamos a mirar acá a ver cómo van las cosas. Exactamente, todo bien. Perfectirijillo. Bueno, acá nos pasó. Es este de acá, pero eso lo podemos arreglar, no hay problema. Ahora vamos acá, Control Z. Miramos esto es de paciencia y de ir mirando, chicos. Bueno, hay algo que está agarrado todavía, se me hace que está agarrado a la raíz, entonces eso simplemente volvemos a lo mismo. Seleccionamos acá, seleccionamos, bueno, salimos al modo objeto, está en el root y vamos a entrar al Weight Painting otra vez.
Y listo, allá no tendría que por qué presentarnos problemas. Vamos acá, seleccionamos, control tab, pa. Listo, todo bien, todo bien, todo bien, dijo el pibe. Listo, control Z. Y ya, chicos, entonces ya básicamente tenemos nuestro rig, tenemos nuestro skin ya adherido. Si en caso suyo les presenta algún problema o algo, ustedes lo pueden arreglar con el white painting, es nomás que seleccione los huesos y todo bien. Entonces ahí está. Listo, entonces esta parte ya la tendríamos lista, entonces saldríamos ya de acá, ya tenemos nuestro personaje. Entonces pasaríamos a crear la escoba. Bueno, en esta parte por lo menos voy a ir acá a la parte de los huesos, voy a quitarle los nombres. Vamos a hacer entonces la escoba, donde vamos a montar a nuestros dos personajes. Entonces para eso, bueno, esta es la colección. Voy a seleccionar todo esto, el sombrero también, vamos a seleccionar el sombrero, vamos a crear una nueva colección. Le vamos a poner personaje. No, pongámosle calabaza. Calabazas. Entonces ya tenemos ahí nuestra colección de calabazas y vamos a ocultar nuestra colección por el momento. Vamos a ir acá a lo que es colección, la colección de arriba, y vamos a crear nuestra escoba. Entonces vamos a irnos acá a la parte frontal. Y lo primero que vamos a crear es la parte como de atrás de la escoba. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a Shift A, vamos a ir a lo que dice curva y vamos a crear vamos a utilizar, me perdió, el Bezier. Vamos al Bezier acá, cambiamos de Word a View, le dejamos así, entramos al modo de edición del Bezier, vamos a seleccionar las dos y vamos a darle clic derecho y le vamos a dar Divide, le vamos a dar Divide, vamos a darle clic derecho y acá Subdivide, entonces para crear como otro vértice. Entonces ahora vamos a seleccionar estos dos, vamos a darle G, lo vamos a subir un poquito para acá, vamos a ir modificando nuestro Bezier. Acá esto lo selecciono, lo puedo ir moviendo, puedo dándole como la formita que necesito. Acá digamos por lo menos así un poquito. Entonces acá vamos a ir dándole como esa forma. Ahora voy a ir acá a la parte del Bezier donde dice Geometry, en la parte de acá donde dice Object, bueno, Round Object, vamos a crearle un grosor, más o menos por acá. Vamos a darle Fill Caps, vamos a llenar los huequitos de acá, mejor dicho, no sé cómo, caps, ¿sí? Como la tapa, por decir así. Es que en español no es la tapa. Voy a seleccionar de acá, lo voy a mover para acá, selecciono el handle o el manejador, lo voy a poner más o menos por acá. Lo vamos a correr por acá, selecciono le doy acá, más o menos así. Ahora voy a coger de acá, el de la mitad, lo selecciono, le voy a dar al S para escalar. Mira, acá lo puedo escalar y lo puedo contraer. Entonces en este caso lo vamos a contraer un poquito. Y de acá le vamos a dar al S y lo vamos a agrandar. Vamos a agrandarlo, más o menos ahí. De acá al S y lo agrandamos un poquito. Bueno, se me hace que está muy para allá. Ponlo por acá así. Selecciono acá, selecciono G. Darle como la curvita. Igual ustedes pueden, digamos, crearle la curva como ustedes quieran. Entonces, digamos, esta es la base que yo voy a utilizar, por decir así. Entonces vamos a ir acá en esta parte. Bueno, para Animation no necesitamos, Shape Keys tampoco necesitamos, Texture Space no. Vamos a ir bajando acá, Active Split, a Profile, le damos acá en la parte de Profile y él nos crea esto, o sea, dependiendo de esta línea, de este profile que tiene acá. Entonces acá lo podemos modificar y darle, digamos, como una formita que nosotros queramos. Entonces pues lo ideal es que tenga una forma así como de estrellita, o no de estrella, sí, más o menos algo así. Ustedes ahí lo pueden ir modificando como ustedes quieran. Es simplemente como un diseño ahí
con puntas, por decir así, como si fuera pajita. Bueno, nosotros le decimos paja a este tipo de material con el que están hechos las escobas de las brujas, por decir así. Digamos este de acá, y vamos a ir modificando rápidamente, algo ahí, tampoco dedicarle tanto esfuerzo a esto o tiempo, porque pues básicamente es algo que no se va a ver bien de cerca. Entonces voy acá otra vez a vista frontal, este acá no me sigue convirtiendo, entonces lo voy a dar ese y lo voy a modificar, a montar ese un poquito, más o menos por ahí. Listo, chicos, entonces acá ya, por decir así, yo ya tengo acá mi base. Entonces voy a darle clic derecho, le voy a dar 0 into the geometry. Ahora acá vamos a hacer lo siguiente, vamos a entrar acá, vamos a seleccionar este, le vamos a Shift S, le hicimos cursor to selected, salimos de edición, ahí le vamos a dar set origin to the 3D cursor, porque necesitamos el origen acá. Pero antes de pasar a poner origen, digamos, de modificar, vamos a convertir esto en una geometría. Entonces vamos a ir a Object, Convert to Mesh. Entonces ya lo convertimos en una, por decir así, una geometría. Ya digamos, si yo entro, ya no es una curva, sino ya es pura geometría. ¿Sí ven? Entonces acá en esta parte, antes de irnos a crear la forma final, vamos a entrar a edición, vamos a seleccionar todo con A, vamos a darle a la U, vamos a darle Smart Event Projection, y acá en el Island Margin vamos a ponerle 0,1 y a Area Weight vamos a ponerle por ahí 50. Veamos, ok, eso básicamente lo que va a hacer es que las partes grandes cojan más espacios dentro del espacio V. Veamos, ok, listo. Entonces pasamos acá a la parte de shading. Acá en la parte de shading vamos a crear un nuevo material, le damos nuevo. Si no, lo vamos a poner, bueno, ahorita lo renombramos, le ponen cualquier nombre, lo que quieran. Y acá vamos a darle Shift A y vamos a poner un image texture. Vamos a darle acá, vamos a conectar al base color, le vamos a dar Open. Y acá yo tengo unas texturas, esas texturas las voy a poner en los comentarios, voy a dejar una carpeta con los recursos que vamos a utilizar. Entonces vamos a utilizar el de paja. Ahora listo, ahí ya lo tenemos ahí. Pero entonces tenemos el problema que no hay mapeo, no hay mapa de mapeo, entonces le vamos a dar Control T para que él nos cree el mapa de mapeo. Y acá ya, digamos, por decir así, de esta forma se nos acomoda y nosotros podemos modificar lo que necesitemos de la forma que lo necesitemos. Pero pues básicamente, como les digo, chicos, esto es no es como tan importante, porque no va a ser algo que se va a notar mucho. Bueno, es algo muy rápido que estamos haciendo. Ustedes pueden mirar ahí, experimentar dependiendo del tipo de mapeo que quieran darle. Eso es algo más estilizado. Entonces, por lo menos en este caso, yo voy a dejarle con el de V el tamaño. Si lo quieren agrandar o lo quieren rotar, digamos, quieren rotar ahí, digamos, el tamaño vamos a ponerle 2. Entre más grande sea el número, más pequeño se va a comportar la textura en 2. Bueno, rotación, miramos acá a ver. Dependiendo que se acomode lo que ustedes quieran, digamos en este caso así, yo lo podría dejar así, no importa. Esto es un mal mapeo, yo sé, pero digamos para lo que vamos a hacer ahorita nos funciona perfectamente. Entonces ahí ustedes pueden ir mirando, lo van acomodando como a ustedes les guste, como ustedes vean que se les ve mejor, pues porque a todos no nos va a salir igual la curva. Entonces ahí ustedes van mirando, digamos, dicen, no, pues a mí me sirve así, dependiendo de cómo ustedes hagan la curva, les van quedando, listo. Entonces ahí yo ya tengo eso. Bueno, vamos a salir acá, vamos a ir otra vez al layout. Acá vamos a pararnos en la vista lateral con el número 3 y vamos a empezar a crear copias. Bueno, entonces le voy a dar Shift D, muevo, le doy clic derecho para confirmar. Ahora con que lo voy a mover en el eje Y.
mover un poquito por acá, más o menos ahí. Le voy a dar R y le voy a dar 60. Lo voy a mover más o menos por acá. Voy calculando. Shift D para confirmar. Lo podemos bajar por acá, más o menos por ahí. Le damos R, 60. Entonces vamos ahí dando como la forma. Shift D, bueno, acá lo podemos, si quieren correr de una vez, le damos R, 60. Vamos ahí dándole la forma que queremos. R, 60. Y acá nos faltaría otro Shift D, R, 60. Entonces, básicamente nos va a quedar algo así. ¿Bien? Igual lo que les digo, chicos, no tienen que preocuparse tanto, digamos, lo pueden ir modificando. Digamos, seleccionamos, vamos acá otra vez a la vista lateral, activamos el de rotar y vamos a moverlos un poquito. Ustedes van mirando. Ups, se me fue para allá. Va a parar acá. Ustedes van mirando, van acomodando dependiendo de cómo sean el de ustedes, sea como les haya quedado la curva, mejor dicho. Se lo van acomodando. Ahí lo vamos. Lo van cuadrando. Y acá lo que podríamos hacer es, digamos, seleccionar todos y los unimos. Control J. Ya dentro del modo de edición, vamos a entrar a modo de edición acá. Dentro del modo de edición acá se podría modificar ciertas cosas. Digamos, este de acá le voy a dar L para seleccionarlo. Y lo voy a correr para acá. Así, más o menos así, porque ese se me fue por allí. No entiendo por qué se fue por allá. Lo voy a bajar un poquito. Pin. Ahí, ese era el que me estaba causando como... Voy a ir acá a vista frontal. Voy a seleccionar esta parte de acá. Todos estos. Bueno, voy a pararme acá otra vez. Transparencia, selecciono esta parte de acá. Vamos a activar el Proportional Editing con la letra O. Voy a darle escalar, más o menos así. Ahí podemos ir modificando, quitamos esto acá. Entonces ahí, digamos, esta parte acá vamos a hacer lo que es el como una cintica que va ahí en la escoba y ya sería lo que vamos a utilizar ahí. Digamos, si pasamos acá, vamos a ver ahí nuestra escobita. Podríamos copiar esto, bueno, para ahorrarnos trabajo, rellenar esto así fácilmente. Entonces seríamos, digamos, voy a seleccionar estos de acá. Vamos a darle 3. Vamos a ir seleccionando, tin. Vamos acá. Es algo muy rápido, control más. Vamos a pasar a sólido, control más. Pasamos a transparente. Entonces acá vamos a seleccionar con el lacito Shift, seleccionamos acá, bueno, ahí más o menos vemos que esté seleccionado. Quitamos transparencia, voy a darle acá. Bueno, acá Shift D, creamos una copia. Le vamos a rotar. Ups, tenemos que quitar el Proportional Editing. No, perdón, se me fue. Ponerla más o menos por acá. Pan, darle rotar. G, bajamos acá. Vamos mirando ahí. Acá podemos escalar un poquito.
¿no? Transparencia G, vamos a moverla, escalamos algo rápido, al Shift D, bajamos acá otra vez, bueno, acá la vamos a poner acá, la vamos a rotar, vamos a dar G, damos transparencia, digamos la podríamos dejar ya así. Ya salimos de acá y ya tenemos, digamos, por decir así, nuestra escoba. Entonces acá lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a, con el Shift, clic derecho, vamos acá. Shift A, vamos a ir a esta parte. Y acá en esta parte vamos a crear un cilindro. Vamos a crear un cilindro. ¿No? Acá nomás lo que vamos a hacer es, vamos a doblarlo así con control para que nos quede exacto. Lo escalamos más o menos por ahí, exactamente. Vamos a la vista lateral, activamos transparencia G, lo calculamos que nos quede donde necesitamos que nos quede, quitamos transparencia. Voy a entrar a modo edición, selección por caras, esta cara y esta cara se nos tienen que ir, faces, listo. Ahora seleccionamos todo este de acá, lo escalamos más o menos por ahí, este también así, algo así más o menos. Vamos a ir escalándolo, tenemos que colocarnos de la forma de que esto se vea, o sea, quede de una forma centrada, por decir así. Listo. Z sólido. Y acá en esto vamos a aplicarle, bueno, primero que todo vamos a aplicarle Solidify. Dale Solidify. Vamos a agrandar esta parte de acá un poquito. ¿Sí? Vamos a darle unos cortes acá. Bueno, vamos a ponerle un corte acá. Vamos a poner un corte acá. Listo, corte, corte. Seleccionamos todo, tratamos de escalar un poquito más o menos por ahí. La vista superior, G, lo acomodamos. Vista lateral, bueno, vista frontal, bueno, vamos a ir acomodando ahí. Ahí todo bien. Listo. Vamos a aplicar Subdivision Surface también. Salimos de ahí. Shader Smooth. Bueno. Esto digamos podría ir de un color café. O sea, acá este tampoco hay que... Digamos, si pasamos acá a previsualización, esto podría ser de un color rojito o un color blanco. Rojito por ahí así, algo así más o menos. El roughness vamos a subir para acá. Bueno, entonces ahí digamos tenemos este ahí. Ahora qué hacemos, podemos, bueno, pueden escalarlo más. Si ven que está muy grande, muy eso, pues ustedes lo van acomodando ahí de la forma que mejor les parezca. Más o menos así. Vamos acá a la vista acá, y acá lo que podemos es hacer lo siguiente. Bueno, esto digamos esto junto con esto lo podemos unir, control J y ya. Bueno, ahí nos metió Solidify en las pajitas, pero pues no importa. Entonces ahí vamos así. Ahora qué, ahora vamos a hacer digamos la madera que necesitamos, el palo de madera. Entonces para eso, bueno, voy a ir acá, Shift y clic derecho acá, y voy a hacer lo siguiente. Voy a Shift A, vamos a ir acá, vamos a crear un cilindro otra vez. Cilindro, acá el cilindro. Entonces lo que vamos a hacer, lo vamos a dejar tal cual como está, lo vamos a rotar más o menos por ahí, tan. Acá vamos a escalarlo, vamos a pasar a modo sólido, vamos a control A
All Transformation, y ahora vamos a darle clic derecho, Set Origin to the Geometry. ¿Listo? Entonces entramos al modo edición, entramos acá en modo edición, con uno seleccionamos y vamos a empezar a hacer el palito de la escoba. Entonces, por decir así, mira acá, selección por vamos a hacer selección por cubo, digamos transparencia, acá lo vamos a jalarlo más o menos como por acá, vamos a ir calculando lo de la escoba, y también lo vamos a jalar, pero lo vamos a meter por acá, más o menos así, y vamos a escalarlo. Entonces vamos a ir ahí modificando nuestra escoba. Vamos ahí, X, algo así. Esto lo podemos rotar un poquito o así. Acá podemos ir creándole cortes, digamos un corte ahí, vamos a ir moviendo. Digamos acá así, pam, control R, vamos a doblarlo para acá, y acá podemos bajar, lo movemos acá, seleccionarlo todo, le vamos a rotar, G. Entonces más o menos vamos ahí calculando y vamos mirando cómo va nuestra escoba. Vamos a quitar transparencia. Entonces, que sea algo más o menos así, sea nuestra escobita puede ser así. Vamos a darle clic derecho, le vamos a dar a Shader Smooth. También podemos modificarle acá ciertas cosas como para darle... Bueno, esto por lo menos, mira, por lo menos lo seleccionamos, bueno, selección con transparencia para estar más seguros, lo podemos agrandar un poquito, lo podemos achiquitar un poquito y lo podemos agrandar un poquito, listo. Entonces ahora, bueno, salimos de acá, esta cosa la podemos agrandar para que se vea mejor, quitamos transparencia. Exactamente, digamos ahí tendríamos, iría una calabacita acá sentada y la otra iría acá sentada. Listo, entonces acá le vamos a dar Shade Smooth, ya tenemos Shade Smooth y vamos a entrar otra vez a modo edición, vamos a marcar los bordes un poco, entonces digamos acá control R, marcamos acá y vamos a ir a la vista frontal acá, vamos a selección por bordes, vamos a seleccionar este anillo con L sostenido, con Alt sostenido le damos clic, lo seleccionamos, le vamos a dar clic derecho y acá como hicimos con el gorro vamos a dar Edge Crease, entonces vamos a crear el crease más o menos por ahí, igual esto lo vamos a escribir con Alt, clic derecho, Edge Crease, acá está, vamos a marcarlo más o menos así. Digamos transparencia y marcamos acá este borde también. Vamos a mandarlo por acá. ¿Listo? Salimos de ahí, quitamos transparencia, vamos acá a los modificadores Subdivision Surface. Le aplicamos el Subdivision Surface y listo. Entonces lo tenemos ahí. Pasamos a la parte del shading. Vamos acá a la parte del shading y vamos a crearle material. Entonces, palo, eso sería un palo, ¿no? Sea un palo, no sé cómo le llamarán ustedes, bastón, Shift A, Image Texture, pueden ponerla desde acá o pueden arrastrar la imagen de textura directamente. Entonces acá vamos a darle Open y vamos a seleccionar esta de acá, vamos a dar Open y él tiene que automáticamente acomodarla, pero como no tenemos coordenadas de mapeo, Control T para que se nos acomode. Entonces acá podemos darle, mirar la opción que más nos convenga, generar o Objects, digamos acá la tenemos en Object, pero entonces lo que podemos hacer acá, si no se nos acomoda dependiendo de, digamos, del Texture Coordinate, si no se nos acomoda, lo que podemos hacer para mejores resultados es darle entrada en modo edición con Tab, seleccionamos todo, le damos U, Smart Web Projection y dejamos así, le damos clic
y ahora sí acá lo acomodamos conforme las Vs. Entonces ahora sí salimos de acá y pues básicamente así se nos acomoda. Entonces si tenemos esos problemas y nos siguen apareciendo, podemos ir acá a Editing, y acá lo que hacemos es acomodar nuestro palito, nuestra imagen conforme a digamos a las Vs que tenemos. Entonces digamos acá vamos a ir a abrir acá View Repeat Image, vamos a ponerle, digamos N, seleccionamos este y luego podemos escalar. Entonces acá podemos cambiar a Material Preview y ahí podemos escalarlo. Entonces digamos yo voy a quitar esto para poder ver exactamente. Entonces voy a seleccionar, voy a escalar dependiendo de lo que quiera. Pues acá lo voy acomodando más o menos ahí. Si lo escalo hacia adentro se me hace más pequeño, ¿ah? Si lo agrando, la textura se vuelve más pequeña, ¿ah? Es algo a tener en cuenta, ¿ah? Como la estamos repitiendo, entonces ahí no hay problema, más o menos por ahí lo dejamos así. Digamos ahí quedaría nuestro palito. Ya volveríamos acá al layout. Entonces ya dentro del layout, si pasamos acá a Material Preview, ya tenemos ahí, por decir así, nuestro palito donde van nuestras calabazas. Y lo mismo, o sea, esto con esto lo podemos mezclar, o lo podemos por decir así, control P, le vamos a dar Object. No, vamos a hacer lo siguiente: seleccionan este, después este con Shift sostenido, le dan control P y le dicen Object. ¿Listo? Entonces ahí ya están emparentados. Entonces el palito es la base donde vamos a manejar todo lo de la animación. Bueno, entonces ya ahí tenemos nuestro palito, ya tenemos nuestras calabazas. Vamos a activar nuestras calabazas. Digamos acá tenemos esta calabaza. Ahora vamos a hacer, digamos, la prueba de bueno, vamos a seleccionar esto acá. Vamos acá a la vista frontal, a darle un poquito más. Vamos a darle G, lo vamos a mandar como por acá, un poquito más así. Y acá, digamos, lo que tenemos que hacer es seleccionar esto. Digamos, si movemos esto, acuérdense de que se nos va a mover el personaje, ¿no? O sea, porque esa es la base del personaje. Acá, digamos, el sombrero lo vamos a mover un poquito más hacia abajo. Vamos a dejar así. El sombrero podemos entrar a la parte de edición, seleccionamos con 1 y le damos como unas irregularidades G, más o menos así. Podemos activar con O el Proportion Editing para darle como unas irregularidades de movimiento al sombrero. Digamos acá así, acá lo mandamos para arriba, acá lo mandamos para abajo. Con el ratón la ruedita del ratón podemos agrandar el círculo de influencia. Lo podemos acá así, lo podemos acá así, como para que no se vea tan perfecto. Apenas unos toquecitos, por decir así. Bueno, pues así tenemos nuestro sombrerito, y el sombrero lo podemos parentar con digamos la cabeza. Entonces acá control P, Object. Entonces allá seleccionamos nuestro esqueleto, seleccionamos nuestro personaje. Ahí seleccionado. O sea, selecciono el esqueleto, selecciono nuestro personaje, seleccionamos el cuerpo, las manos, nos vamos acá y le vamos a dar Shift D, creamos la copia sobre Y, lo soltamos. Digamos, ese es el que va a ir atrás, por decir así. Entonces el palito vamos a la vista superior, le damos R y lo vamos a rotar. Ahí tan G, lo vamos a ubicar más o menos acá, frontal, lateral, control 3 para ir al otro lateral, y acá con G vamos a subirlo más o menos donde necesitamos que vaya nuestra
calabazas, podemos agrandar un poquito más. Entonces acá las calabazas seleccionamos el root o el esqueleto, sí, lo movemos más o menos a donde necesitamos que vaya. Digamos, esta puede ir por acá, pan, esta que más o menos por acá. Entonces vamos ahí calculando, vamos al frente, que vamos calculando que nos queden ubicadas nuestras calabacitas. Entonces ahí que se nos acomode todo y ya simplemente sería nomás posarlas. Entramos acá, digamos acá estos, activamos simetría, entonces digamos lo subimos acá, este lo seleccionamos y lo bajamos acá. Igual para, o sea, ahí digamos las manos las vamos a animar. Las manos y los pies van a tener una animación, igual no es una animación así tan compleja, es algo muy sencillo, entonces no se preocupen, chicos. Vamos acá, vamos a ir acomodando las cosas, no más de que ustedes mismos vayan acomodando ahí todo. Digamos, esta va como agarrada de la otra calabaza. Digamos, acá puedo coger este y moverlo un poquito hacia adelante. Acá la parte, vamos a la parte 3, vamos a dar G, moverlo un poquito hacia adelante. Listo. Que se nos vea ahí, que se esté sosteniendo de la que va adelante. Entonces salimos de ahí, seleccionamos la otra, control tab, entramos, lo mismo, esta es como la calabacita loca malvada. Entonces control Z, seleccionamos mirror con X y vamos a subir los pies para acá. Esta es la que le convidó a la otra y que le dijo, vamos a dar una vuelta, la escoba de la bruja. Así. Entonces acá bajamos esto. O sea, por el momento vamos a acomodar las manos así, pero como les digo, vamos a animar las manos. Entonces cada una va a llevar como una animación. Quito acá el mirror. Voy a levantar este acá así. Voy acomodándola. Después de ir acomodando pose por pose, digamos esta, y ya con la mano por acá así, esta es la calabaza más emocionada, esta es la que está más emocionada que la otra. Entonces iría ahí, quitamos ahí, pasamos a Object Mode. ¿Ven? Ahí vamos ahí, tan. Y entonces acá dentro de Object Mode tenemos que hacer el parent de la calabaza a la escoba. O sea, la escoba es la que va a mover todo, por decir así. Entonces esa es la que va a determinar, se va a determinar todo lo que se va a hacer, porque ella es la que vamos a mover. Y ya pues como les digo, chicos, ya teníamos acá básicamente creada la parte de las calabazas. Ahora, antes de pasar a hacer lo de las calabazas, lo de la animación, tenemos que arreglarle lo de la cara a las calabazas, ¿no? Tenemos que añadirle las caras para poder animar. Entonces en ese caso voy a hacer con esta primera. Y ya pues bueno, en este momento, por el momento el hueso los voy a ocultar, le voy a dar H. Este otro también, H. Voy a trabajar primero con esta y ya ustedes, la otra es el mismo proceso. Ustedes hacen la otra, voy a trabajar con esta. Entonces si me voy acá al frente, me acerco, voy a entrar al modo de edición. Vamos a cambiar acá, en este momento vamos a cambiar a modo sólido. Vamos a pasar a modo sólido. Entonces, acuérdense que tenemos las subdivisiones acá y vamos a pasar a selección por caras. Entonces voy a seleccionar esta cara
con control voy hasta acá, después con control vamos a manejarla hasta acá, control, shift y selecciono estas otras acá, me aseguro de que todas estén seleccionadas. ¿Sí? Voy a desactivar un momento el modificador desde acá. O sea, estas son las caras que voy a manejar para ponerle mi cara. Entonces vamos a probar a ver. Bueno, inclusive puedo seleccionar esta otra, shift con control acá, le doy acá, esta acá. Bueno, entonces ahí tengo estas caras. Ahora lo que voy a hacer es shift D y muevo con el mouse, clic derecho, le doy P y le digo selection. ¿Listo? Entonces ahí se me separa. Si yo salgo acá tengo dos caras diferentes. Entonces digamos esta la voy a renombrar, le voy a poner cara. ¿Listo? Y básicamente esta sigue manteniendo las propiedades del skin, o sea, está básicamente adherida al esqueleto, entonces no hay problema ahí. Entonces digamos en este punto voy a seleccionarla. Vamos a pasar a Material Preview. Entonces vamos a seleccionarla esta. Vamos a ir al UV Editing. Vamos a ir acá, nos vamos a acomodar. Se me escondieron. UV Editing. No, perdona, UV Editing no, vamos a ir al Shading primero. Vamos a ir al Shading. Entonces acá, esto ya tiene un material, esta cara ya tiene un material porque tiene el material que tenía la calabaza. Ese material no lo vamos a utilizar, entonces lo vamos a quitar. Este también. Vamos a crear un nuevo material. Vamos a ponerle cara. Y lo mismo, vamos a crear un image texture. Ya tenemos acá el image texture. Lo vamos a conectar color con base color. Entonces acá lo vamos a abrir. Y acá yo tengo estas caritas, entonces yo les voy a dejar eso también en los recursos y vamos a seleccionarlas todas, seleccionar las tres y le vamos a dar Open. Entonces el AI automáticamente me va a crear un sistema de repetición de las caras. Entonces tenemos los frames y tenemos el offset. Acá los frames tenemos que dejarlos en 1, ¿vieron? Y vamos a manejar la animación con el offset. Esto es una forma de animar caras, de animar imágenes PNG. Ahora, ¿qué pasa? Esto no nos está mostrando la cara y es porque igual no está distribuido dentro del espacio V de la forma correcta. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, digamos, por lo menos acá ya que tengo este espacio, voy a ir acá, voy a poner la carita. Entonces ahí la tengo. Bueno, entonces voy a entrar al modo de edición. Voy a seleccionarlo todo. ¿Ven? Ahí lo tengo seleccionado. Entonces esa carita tiene que quedar ahí en esa parte. Entonces acá voy a darle clic derecho y voy a darle horizontal. Vamos a mandar este para acá. Acá este lo vamos a poner en el timeline. La timeline tiene que ir en el 1 acá porque él va a ir cambiando las caras. ¿Bueno? Entonces para que me entiendan. Y ahora acá tenemos que, para que se nos vea la cara, tenemos que conectar el alfa con el alfa del material. Entonces vamos acá, alfa con el alfa. Y dentro de las propiedades del mismo material tenemos que decirle que eso es un PNG y maneja transparencia. Vamos a ir acá a esta parte de acá abajo. Vamos acá a Viewport Display. En Settings. En Settings tenemos que ir y decirle, o sea, manteniendo seleccionado el material. En Settings tiene que ir en Alpha Blend y el Shadow en Alpha Clip o Alpha Hashes podría ser. Entonces acá tenemos la cara, pero la cara no se nos está acomodando conforme a la V. Entonces ahí tenemos que pasar a la parte de UV Editing. Entonces ahí dentro de UV Editing seleccionamos este, le damos A y lo que hacemos es ahí, bueno, en esta parte está en repetición, entonces le damos a N y quitamos ya lo de repetir, más la dejamos ahí, ocultamos este. Le vamos a dar un wrap para que se haga un wrap y lo que tenemos que hacer es rotarla, seleccionarla y acomodar nuestra cara. Entonces si yo le doy la vuelta, él va a dar la vuelta para allá. Entonces lo que tenemos que hacer es coger
y acomodar nuestra carita. Entonces le doy G y la voy moviendo y la pongo ahí. Entonces ahí nos damos cuenta de cómo está nuestra cara. ¿Ven? Entonces ya saben, si la escalo, lo que les digo, acá se nos está repitiendo la imagen, entonces eso no queremos eso. Pasamos al shading y acá donde dice repeat le decimos clic. ¿Ven? Entonces le decimos nomás clic para que él simplemente no nos repita la imagen, sino que nos deje una sola imagen y trabajemos conforme a esa. Entonces acá el Proportional Editing tenemos que quitarlo, está activado, se me había olvidado, chicos, es que el Proportional Editing es de cuidadito, entonces toca saberlo manejar. Entonces vamos a escalarlo un poquito más o menos por ahí, vamos a bajarla para que quede un poquito más arriba la cara, más o menos por ahí. Ahí está perfectamente. Ahora lo que pasa acá es que la cara está como muy metida. Está muy metida porque básicamente está al mismo nivel que está el cuerpo de la calabaza, y eso no puede ser así, tenemos que moverla. Entonces le vamos a dar, acá estamos sobre el G, Y, y la vamos a sacar un poquito más. ¿Listo? Ahora la vamos a dejar así. Podríamos sacar un poquito más G, Y. Listo, ahí. Y acá entonces pasaríamos a la parte de shading. Dentro del material nosotros no necesitamos especular, el especular lo vamos a quitar, y el roughness también lo vamos a quitar, o sea, porque esto pues, básicamente es oscuro. Y acá nosotros ya podríamos animar las caritas, o sea, ya podríamos dependiendo de los frames que pongamos, dependiendo del entonces él va a empezar a reírse, va a manejar 3, pero eso ya digamos lo veríamos dentro del vamos a ponerle auto refresh para que se refresque automáticamente y refresque las imágenes, y entonces ahí ya lo tendríamos, sería así. Y el offset ahí le vamos cambiando dependiendo de lo que queramos, 2, entonces sería 0, 2, 3, 0. Entonces ahí ya para animarlo sería, pues, digamos, si yo lo pongo acá, le doy acá clic derecho, insert keyframe, el 40. Entonces voy a cambiar acá el clic derecho, insert keyframe, y el 80, por decir así, le va a mandar el otro clic derecho, insert keyframe. Entonces ya tengo ahí esos, pero entonces él se me va saltando todo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pasar, bueno, estamos en el timeline, tenemos que pasar al, bueno, acá en Dropshift, tenemos que darle T y seleccionar constante. Entonces ahí ya nos va a mantener las caritas dependiendo de lo que queramos, ¿sí? Entonces le dan la T y le dejen constante. Bueno, chicos, entonces básicamente eso es lo que tenemos que hacer, pero pues por el momento no vamos a animar. Entonces ahorita en la parte de animación, cuando llegue la parte de animación, entonces ahí vamos a ver lo de la animación. Ahorita por el momento pues lo vamos a dejar así, pero entonces esto es lo que ustedes tienen que hacer con la calabaza de atrás. Con la calabaza de atrás ahí también están las texturas. Ahí están las texturas de asustadas, dentro de una carpeta está la cara de asustada, entonces van a hacer lo mismo, pero con la de atrás. Yo lo voy a hacer de forma ya rápida, pero ustedes allá pues lo hacen, es el mismo procedimiento. Bueno, y listo, chicos, miren, ya tenemos, ya le puse la cara a la otra, básicamente fue lo mismo con las imágenes que les voy a dejar en la descripción, y se pueden ir animando, o sea, básicamente, bueno, la voy a poner de este lado para que la vean. Bueno, en el tercero no hay, pero como son apenas 3 imágenes, está la 2, está la 1, está la 0. Acuérdense de ponerle auto refresh, ¿ah? Y ahí la podemos ir animando. Ahorita en el módulo de animación, cuando ya empecemos a ensamblar todo y animar todo. Entonces este video llega hasta acá. Ya en el tercero vamos a ensamblar todo y vamos a crear la animación final. Ya tenemos nuestras calabazas, que son nuestros personajes principales, la escobita, y ya sería nomás montar el escenario, que va a ser muy fácil. Vamos a utilizar recursos, vamos a utilizar digamos recursos que hay en internet gratis, y va a ser más fácil. Entonces listo, chicos, entonces nos vemos en el próximo tutorial.